Gracias, amado Salvador, una vez más por este día que nos da, Señor. Bendiciones que son nuevas cada mañana, Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos también comenzar este día con tu palabra en nuestra boca, Señor. Guíanos para que lo que entendamos de tu palabra lo pongamos en práctica, Señor, en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos en nuestra lectura de la versión Reina Valera contemporánea. Estamos en el libro de Nehemías, capítulo número 5, que es la palabra del Señor. Pero los hombres del pueblo y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos, pues decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en nuestra familia, somos muchos y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y beber y vivir. Otros decían, es tanta el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas a cambio de alimentos. Otros se quejaban, hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Aunque nuestro cuerpo es semejante al de nuestros hermanos y nuestros hijos son como sus hijos, nosotros hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunos ya lo son y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas me enojé mucho, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Luego convoqué a los hombres importantes, a los oficiales del templo y les dije, ¿son capaces de exigir altos intereses de sus hermanos? También les dije, de acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos. ¿Y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos? Y como no supieron qué responder, prefirieron callar. Pero añadí, esto que están haciendo no está bien. Demuestren temor por nuestro Dios. Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otros pueblos. Mis hermanos y yo también les hemos prestado dinero y grano para que ellos puedan sobrevivir. Dejemos de cobrarles intereses. Yo les ruego que hoy mismo les devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, más la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que les cobraron como intereses. Y ellos dijeron, así lo haremos. Vamos a devolverles lo que les habíamos cobrado. No tendrán que pagarnos nada. Entonces reuní a los sacerdotes y los comprometí a cumplir lo que se había acordado. Luego sacudí mis vestiduras y les dije, así como yo he sacudido mis vestidos, que Dios sacuda de su casa a quien no cumpla con este acuerdo, que lo eche fuera. Y el pueblo dijo, amén. Y alabó al Señor y empezó a poner en práctica todo lo que habíamos acordado. Durante 12 años, desde el día en que el rey Artajerjes me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año 20 de su reinado hasta el año 32, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con las contribuciones que yo recibía como gobernador.
En cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaron al pueblo y les cobraban 40 monedas de plata por el pan y el vino que les vendían. Aún sus mismos criados se creían superiores y se aprovechaban del pueblo. Pero yo no me porté así, por temor a mi Dios. Como parte del pueblo, a mí y a mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla, aun cuando yo no había comprado tierras. A mi mesa se sentaban 150 judíos y oficiales, más otros que venían de las naciones vecinas. Cada día se mataba un buey y 6 ovejas engordadas. A mí me preparaban aves para comer y cada 10 días se servía vino en abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador, porque la pobreza del pueblo era extrema. Dios mío, te ruego que no te olvides de mí, ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Cuando Sanballat, Tobías, Gesén, Gesén el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapado todas sus brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera. Me mandaron un mensaje que decía: queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño. Así que mandé a decirles: no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta 4 veces, mi respuesta fue siempre la misma. Pero Sanballat insistió una quinta vez y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía: ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y Gesén lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse, y que por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey, y hasta que te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado porque esto puede llegar a oídos del rey, así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Yo le respondí: esto que dices no es verdad, tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos las obras de restauración. Dios mío, fortalece mis manos. Poco después fui a a casa de Semaías, el hijo de Delaía y nieto de Meitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme dijo: te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas, porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Pero yo le dije: los hombres como yo no corren a esconderse, y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar, y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Dios mío, toma en cuenta lo que Tobías y Sanballat están haciendo en mi contra. Y no te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Elul. Tardamos 52 días.
Y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho Dios había estado presente. Porque aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y de Tobías a ellos, porque muchos se habían vuelto sus aliados, ya que él era yerno de Secanías, hijo de Araj, y porque Johanán, su hijo, se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía. Y Tobías me enviaba cartas intimidatorias. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas. Además escogí a mi hermano Hananí y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y les dije, las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente. Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos al frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas casas todavía no se habían reconstruido. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes y allí encontré anotados los siguientes nombres y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los jefes que volvían con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente: los descendientes de Paros, 2,172. Los descendientes de Cefatías, 372. Los descendientes de Araj, 652. Los descendientes de Pahad, Moab, que fueron hijos de Josué y de Joab, 2,818. Los descendientes de Elán, 1,254. Los descendientes de Satú, 845. Los descendientes de Sakai, 770. 60. Los descendientes de Binur, 648. Los descendientes de Bebai, 628. Los descendientes de Algad, 2,622. Los descendientes de Adonicán, 667. Los descendientes de Bigvai, 2,067. Los descendientes de Adín, 655. Los descendientes de Ater, hijo de Ezequías, 98. Los descendientes de Jasún, 328. Los descendientes de Besai, 324. Los descendientes de Jarid, 112. Los descendientes de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet,
Asmavet, 42. Los varones de Kirián, Yarín, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Mismach, 122. Los varones de Betel y de Ahí, 123. Los varones de otro Nebo, 52. Los descendientes de otro Elán, 1254. Los descendientes de Harín, 320. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Lod, Hadid y Ono, 721. Los descendientes de Sena, 3, 1930. Los sacerdotes, los descendientes de Jedaías, de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Imer, 1052. Los descendientes de Pasfur, 1247. Los descendientes de Harín, 1017. Los levitas, los descendientes de Josué y de Camiel, de la familia de Odavías, 74. Los cantores, los descendientes de Asaf, 148. Los porteros, los descendientes de Salún, de Ater, de Talmón, de Acub, de Japitá y de Sobai, 138 en total. Los sirvientes del templo, los descendientes de Sijá, de Jasufá, de Tabao, de Quero, de Sigá, de Padón, de Levana, de Hagabá, de Salmai, de Hanán, de Gidel, de Hagar, de Reaía, de Resín, de Necoda, de Gazán, de Husá, de Pasear, de Besai, de Meunín, de Nefusín, de Bakbuk, de Jacufá, de Jarjú, de Baslud, de Mejidá, de Jarzá, de barcos de Císara, de Tema, de Nesías y de Jatifá. Los descendientes de los siervos de Salomón, los descendientes de Sotai, de Seforet, de Perida, de Jalá, de Narcón, de Gidel, de Cefatías, de Jatil, de Pokerec, de Asebayín, de Amón, todos los sirvientes del templo y los descendientes de los siervos de Salomón, 392. Hubo otros que también volvieron a Jerusalén y que provenían de Tel-Melach, Tel-Harsá, Kerún, Adón, Eimer, pero que no pudieron demostrar su genealogía ni la de sus padres, ni si eran o no israelitas. Eran descendientes de Laía, de Tobías y de Necoda, 642 en total. De los sacerdotes, los hijos de Jabaías, de Cos y de Barzilai. Este se casó con una de las hijas de Barzilai, el Galaadita, y tomó el nombre de la familia de ella. Estos buscaron en vano el registro de sus genealogías y como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Entonces el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. En total de la comunidad eran de 42,300
60 personas, sin tomar en cuenta a los siervos, hombres y mujeres que sumaban 7,337, entre los cuales había 245 cantores y cantoras. Llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 asnos. Algunos jefes de las familias más importantes dieron sus ofrendas para la obra de reconstrucción. El gobernador entregó al tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de las familias aportaron al tesoro 160 kilos de oro y 1,210 kilos de plata. El resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades. Habitaron en sus respectivas ciudades. En el séptimo mes del año, todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres, y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Ananías, Urías, Hilcías y Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbandana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo, con las manos hacia el cielo, respondió a una sola voz: Amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Judías, Maseías, Gelita, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron: Este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. También dijeron: Vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan con todos los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas animaban al pueblo y le decían: Ya no lloren, no estén tristes porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Al día siguiente, los jefes de las familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas
se reunieron con el escriba Esdras para que les explicara las palabras de la ley y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrarse una fiesta solemne durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en tabernáculos. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la otra era: salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y hojas de palmeras y de todo árbol frondoso y hagan unas cabañas como está escrito. No está escrito. El pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas. Algunos las hicieron en las azoteas de sus casas, otros las pusieron en sus patios o en el patio del templo o en la plaza de la puerta de las aguas y hasta en la plaza de la puerta de Efraín. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué hijo de Nun hasta ese día no habían cumplido con este mandato, y ahora que lo cumplían sentían una gran alegría. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad, y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido. Y todos los días desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. El día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Para entonces, los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros. Puesto de pies, los israelitas confesaron sus pecados y de sus padres. Y así de pies, durante 3 horas, escucharon la lectura del libro de la ley del Señor su Dios. Y durante las siguientes 3 horas, el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Luego, los levitas, Josué, Bani, Cadmiel, Sebanías, Binui, Serebías, Bani y Kenani, subieron los escalones y en voz alta clamaron al Señor. Por su parte, los levitas Josué, Cadmiel, Bani, Hazanías, Serebías, Odías, Sebanías y Petajías dijeron al pueblo: vamos, bendigamos al Señor, nuestro Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de todas las bendiciones y alabanza. Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos y la tierra, los cielos de los cielos con todos sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto hiciste. Por eso las huestes celestiales te adoran. Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur, de los Caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a su descendiente la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los gergeseos, y cumpliste tu promesa porque eres justo. Tuviste en Egipto la aflicción de nuestros padres y escuchaste su clamor en el Mar Rojo. Tú realizaste señales y maravillas contra el faraón y sus ejércitos y contra todos los habitantes de su país, pues sabías que había tratado a tu pueblo con soberbia. Ese día engrandeciste tu nombre como lo has engrandecido hoy. Ante sus propios ojos, tú
dividiste el mar en dos, y tu pueblo pasó por él como en tierra seca. A sus perseguidores los hundiste en el mar como se hunde una piedra en aguas profundas. Tú lo guiaste durante el día por medio de una gran nube, y de noche iluminaste su camino con una columna de fuego, para mostrarle el camino que habían seguir. Tú descendiste a las cumbres del monte Sinaí. Les hablaste desde el cielo y le diste consejos sabios, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Tú les ordenaste respetar la santidad de tu día de reposo, y por medio de tu siervo Moisés le prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Cuando tuvieron hambre, tú le diste de comer pan del cielo. Cuando tuvieron sed, hiciste que brotaran aguas de la peña. Y finalmente les diste posesión de la tierra, como habían prometido hacerlo. Pero ellos, nuestros padres, se llenaron de soberbias y en su obstinación no prestaron atención a tus mandamientos. Se negaron a escucharte y se olvidaron de los hechos maravillosos que habían hecho por ellos. Al contrario, se volvieron duros y rebeldes. Buscaron líderes que los guiaran para volver a caer en servidumbres. Pero tú eres un Dios que perdonas. Eres un Dios clemente y compasivo. No te enojas fácilmente, porque tu misericordia es grande. Por eso no los abandonaste. Aunque ellos fundieron un becerro y le dijeron al pueblo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto, aunque ellos se dedicaron a cometer actos muy repugnantes, tú, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. Durante el día, la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos en su camino. Durante la noche tampoco se apartó de ellos la columna de fuego para alumbrarles el camino que habían de seguir. Les enviaste tu buen espíritu para instruirlos, y no les quitaste el maná con que se alimentaban, ni les faltó agua para apagar su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto, y nunca nada les faltó, ni se gastaron sus vestidos, ni se le hincharon los pies. Pusiste en sus manos reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y tomaron posesión de las tierras de Sihón, el rey de Hesbón, y de Og, el rey de Basán. Le diste tantos hijos como las estrellas de los cielos, y los guiaste hasta las tierras que habían de poseer, como lo habías prometido a sus padres. Y sus descendientes tomaron posesión de esas tierras. Tú les diste la victoria sobre los que allí habitaban, y ellos vencieron a los cananeos y a sus reyes y a los pueblos vecinos, para que hicieran con ellos lo que quisieran. Y ellos conquistaron ciudades amuralladas y tierras fértiles. Se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes, de cisternas, de viñeros, de olivares y de abundantes árboles frutales, y comieron hasta saciarse y disfrutaron de su gran bondad. Pero provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti y tuvieron en poco tus leyes. Mataron a tus profetas porque le hacían ver su maldad, para que se volvieran a ti. Pero ellos cometieron actos muy repugnantes. Entonces los dejaste caer en poder de sus enemigos, que los afligiera en gran manera, y cuando se vieron atribulados, te pidieron ayuda, y tú desde el cielo los escuchaste, porque eres un Dios misericordioso, y le enviaste hombres
valerosos para que los librara del poder de sus enemigos. Pero una vez que estaba en paz, volvían a su mal comportamiento, y por eso tú los dejaste caer en poder de sus enemigos, y ellos volvieron a dominarlos, pero volvían a pedirte ayuda, y tú desde el cielo te compadeciste de ellos y los libraste. Los reprendiste para que respetaran tus leyes, pero ellos en su soberbia no cumplieron tus mandamientos, sino que se rebelaron contra tus juicios, por los cuales todo hombre que los cumpla vivirá. Se rebelaron, se encapricharon, no quisieron escucharte, pero tú les tuviste paciencia por mucho tiempo. Por medio de tus profetas le diste muestras de tu espíritu, pero ellos no quisieron escucharte. Por eso los dejaste caer en manos de otros pueblos. Gracias a tu gran misericordia, no acabaste con ellos ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Por eso, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que cumple fielmente tu pacto, y mientras tu gran misericordia con tu pueblo no tenga un poco en todo el sufrimiento que han soportado nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde que fuimos esclavizados por los reyes de Asiria hasta nuestros días. Tú has actuado con justicia en todo lo que nos ha sucedido, porque tú haces todo con rectitud. Nosotros, en cambio, hemos hecho lo malo. Ninguno de nuestros antepasados cumplió la ley, ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres, ninguno de ellos obedeció tus mandamientos, ni escuchó tus reprensiones. Aceptaron los numerosos reinos porque tu bondad le diste, y disfrutaron de la vasta y fértil tierra que le entregaste. Ni aun así quisieron servirte, ni se arrepintieron de su maldad. Por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos de nuestras propias tierras, la tierra que prometiste a nuestros antepasados para que disfrutaran de sus productos. Sus frutos, sus frutos son abundantes, pero ahora van a parar a los graneros de los reyes que nos dominan, y todo a causa de nuestra maldad. Ellos se han convertido a nuestros amos en dueños de nuestros ganados, y hacen con nosotros lo que quieren, y estamos en grandes aprietos. En vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo, y nosotros y nuestros príncipes y los sacerdotes y los levitas firmamos este compromiso. El pueblo promete obedecer la ley. El compromiso fue firmado por el gobernador Nehemías, hijo de Jacalías, y por Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pashur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulán, Abías, Mijamín, Magasías, Bilhai y Semaías, que eran sacerdotes. Por los levitas firmaron Josué, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebeías, Sebanías, Odías, Bani y Baninú. Por los hombres importantes del pueblo firmaron Paros, Pajac, Moab, Elam, Satú, Bani, Binui, Asgat, Bepai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Hasun, Besai,
Harif, Analdot, Nebai, Macpías, Mesulam, Hesir, Mesezabel, Sadoc, Jadua, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Hasub, Alojes, Pilha, Sobek, Rajun, Hasabna, Masaías, Agías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Baná. El resto del pueblo, junto con los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los criados del templo, todos aquellos que se habían apartado de los pueblos extranjeros, y sus esposos, sus esposas, hijos e hijas, y todos los que podían entender y comprender, se reunieron con sus hermanos y con los jefes importantes del pueblo para jurar que se comprometían a obedecer la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés, y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. Prometieron que sus hijas no se casarían con extranjeros, y que tampoco sus hijos se casarían con extranjeras. También se comprometieron a observar los días de reposo y toda fiesta sagrada, ya que en esos días no comprarían ninguna mercancía ni comestibles que vendieran otros pueblos, y que el año séptimo dejarían descansar la tierra y condonarían todas las deudas. Por ley se impusieron la responsabilidad de entregar 4 gramos de plata para el mantenimiento del templo de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para las ofrendas continuas, los holocaustos continuos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas sagradas y los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, y para todo el servicio de la casa de Dios. Nosotros los sacerdotes y los levitas y el pueblo en general echamos suertes, según el origen de nuestras familias, para saber a quién le tocaría llevar al templo del Señor la ofrenda de leña necesaria para ser quemada en el altar, como está escrito en la ley. También nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles frutales, así como nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, es decir, nuestras vacas y ovejas, y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el templo de Dios. De igual manera, nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la primera harina, el primer vino y el primer aceite para los sacerdotes, y entregar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas y del fruto de nuestro trabajo en todas nuestras ciudades. Al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente. Los levitas a su vez llevarían a los almacenes del templo la 10ª parte de esa 10ª parte recibida. Como es obligación de todos los israelitas y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano, vino y aceite, porque allí están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes, los porteros y los cantores. Nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Los hombres importantes del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. El resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en la ciudad santa, y los 9 restantes vivieran en las demás ciudades. Varios hombres se ofrecieron voluntariamente a quedarse a vivir en Jerusalén, y el pueblo le dio su bendición. Esta es la lista de los jefes de provincia que se quedaron a vivir en Jerusalén. En las otras ciudades de Judá se establecieron en sus respectivas tierras los sacerdotes, los levitas, los criados del templo y los descendientes de los siervos de Salomón. En Jerusalén se quedaron a vivir algunos de los descendientes de Judá y de Benjamín. De los descendientes de Judá se quedó Ataías, descendiente en línea directa de Usías, Zacarías, Amarías, Cefatías y Malaleel. De los descendientes de Fares se quedó Maseías, descendiente en línea directa de Baruch, Col-José, Asaías, Adaías, Joyarib, Zacarías y Siloni. Todos los descendientes de Fares que se quedaron a vivir en Jerusalén fueron 468 hombres aguerridos,
Los descendientes de Benjamín: Salú, descendiente en línea directa de Mesulán; Joed, Pedaías, Colaías, Maseías, Itiel y Jesaías. Con sus hermanos Gabá y Salai sumaban 928. Al frente de ellos estaba Joel, hijo de Sicri. El segundo en importancia en la ciudad era Judá, hijo de Senúa. De los sacerdotes, Jedaía, descendiente en línea directa de Joiarib, Aquín, Seraías, Hilcías, Mesulán, Sadoc, Merayot, Ahitob, hombres importantes del templo de Dios. Y sus hermanos se quedaban en la obra del templo. Y sus hermanos que trabajaban en la obra del templo. En total eran 822. Adaías, descendiente en línea directa de Jeroam, Pelalías, Amsi, Zacarías, Pashur, Malquías y sus hermanos, que eran jefes de familias. En total sumaban 242. Amasai, descendiente en línea directa de Azareel, Asai, Mesilemot e Imer y sus hermanos, hombres aguerridos. En total sumaban 128 y el jefe de ellos era Zabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, descendiente en línea directa de Jasur, Azaricán, Hasabías, Binnui. Sabetai y Josabat, que eran de los príncipes levitas y de los capataces de la obra exterior del templo de Dios. Matanías, descendiente en línea directa de Micaía, Sabdi, Asaf, que era el principal y quien daba inicio a las alabanzas y acciones de gracias durante la oración. Bambuquías, que era el segundo entre sus hermanos. Abda, descendiente en línea directa de Samúa, Galal y Jedutún. Todos los levitas en la ciudad santa eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, estaban a cargo de las puertas y sumaban 172. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y de los levitas habitaron en todas las ciudades de Judá, cada uno en su propiedad. Los criados del templo habitaban en Ofel, y Sijá y Gispa. Eran jefes de los criados del templo. Y el jefe de los levitas que vivía en Jerusalén era Uzi, descendiente en línea directa de Bani, Hasabías, Matanías y Micaía. Los descendientes de Asaf eran cantores y estaban a cargo de las obras del templo de Dios. Por orden del rey, cada uno de los cantores tenía asignado un turno para cada día. Petahía, descendiente en línea directa de Mesesabel, y Serach y Judá estaban al servicio del rey en todos los asuntos relacionados con el pueblo. En cuanto a las aldeas y sus parcelas, algunos de los descendientes de Judá se quedaron a vivir en las aldeas de Kiriat Arba, Dibón, Yecapsel, Josué, Molada, Bet Pelet, Hazar, Sual, Berseba, Ciclac, Mecona, Enrimón, Sorá, Armud, Senoaj, Adulán, Laquis y Aseca, ocupando el territorio que va de Berseba al valle de Ginón. Los benjaminitas vivieron en Geba, Migmas, Ahía, Betel, Anatop, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitayín, Adib, Sebogín, Nebalat, Lot y Onó, que era el valle de los artífices. Algunos de los levitas vivieron en las parcelas asignadas a las familias de Judá y de Benjamín. Esta es la lista de los sacerdotes y levitas que volvieron de Babilonia con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rejún, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Madías, Bilgá, Semaías,
Joyarib, Medaías, Salú, Amok, Hilcías y Jedaías. Todos estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en el tiempo de Josué. De los levitas volvieron Josué, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos participaba en los cantos de alabanza, y sus hermanos Bacbuquías y Uní, que ejercían cada uno su ministerio. Josué fue padre de Joyacín, Joyacín fue padre de Eliasib, Eliasib fue padre de Joyadá. Joyadá fue padre de Jonatán y Jonatán fue padre de Jadúa. En el tiempo de Joyacín, los sacerdotes jefes de familias eran de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías. De Esdras, Mesulán, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Harín, Adna, de Merayot, Elcai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulán, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Moadías, Piltai, de Bilgá, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amok, Eber, de Hilcías, Hasabías, de Jedaías, Natanael. En los días de Eliasib, Joyadá, Joanán y Jadúa, los levitas fueron inscritos por jefes de familias, lo mismo que los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los descendientes de Leví, que eran jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas fueron Hasabías, Serebías, Josué, hijo de Cadmiel, y sus hermanos, que estaban al frente de ellos para alabar y dar gracias al Señor, de acuerdo con los estatutos de David, varón de Dios, y según su turno. Los guardias Matanías, Bacbuquías, Abdías, Mesulán, Talmón y Acub vigilaban las entradas. Todos ellos vivieron en los días de Joyacín, hijo de Josué, y nieto de Josadac, cuando Nehemías era gobernador y Esdras fungía como escriba y sacerdote. Para la congregación de la muralla, para la consagración de la muralla de Jerusalén, fueron convocados a Jerusalén los levitas de todos los lugares, a fin de celebrar la dedicación con una gran fiesta de alabanzas y cánticos al son de címbalos, salterios y cítaras. Se llamó a los cantores profesionales que vivían cerca de Jerusalén y en las aldeas de los netofatitas, y a los cantores de la familia de Gilgal, y a los de los campos de Jeba y de Asmavet, que habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron, lo mismo que el pueblo, las puertas y la muralla. A los jefes de Judá les pedí subir a la muralla e hice desfilar en procesión 2 grandes coros, uno a la derecha y otro a la izquierda. El que iba a la derecha caminaba sobre la muralla en dirección a la puerta del basurero. Tras el coro iban Osaías, la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Los sacerdotes iban tocando las trompetas y entre ellos iba Zacarías, descendiente en línea directa de Jonatán, Semaías, Matanías, Micaías, Zacur y Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí, quienes llevaban los instrumentos musicales que habían pertenecido a David, el varón de Dios. El escriba
Esdras avanzaba al frente de ellos. Los sacerdotes subieron por los escalones que están frente a la puerta de la fuente que conduce a la ciudad de David. Usaron la subida de la muralla y pasaron cerca del palacio de David hasta la parte oriental de la puerta de las aguas. Yo iba detrás del segundo coro, el que desfilaba a la izquierda, junto con la mitad del pueblo que caminaba sobre la muralla, desde la torre de los hornos hasta la muralla ancha. Caminamos desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, seguimos a la puerta del pescado, la torre de Hananel, la torre de Jamea y la puerta de las ovejas, y nos detuvimos en la puerta de la cárcel. Entonces los dos coros, la mitad de los oficiales del templo y yo, nos reunimos en la casa de Dios. Los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Miniamín, Micaías, Eliogenai, Zacarías y Hananías tocaban sus trompetas, lo mismo que Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Eser. Israías era el director de los cantores, los cuales alababan a Dios a voz en cuello. Ese día se ofrecieron numerosos sacrificios de animales. El pueblo entero, hombres, mujeres y niños, rebosaba de alegría porque Dios los había alegrado en gran manera. Era tal el alborozo que había en Jerusalén que se escuchaba desde lejos. Aquel día varios hombres fueron elegidos para encargarse de los almacenes del templo, de las ofrendas de las primicias y los diezmos, y para que de lo que llegaba de las diferentes ciudades recogieran las porciones que les correspondía a los sacerdotes y los levitas. Y es que el pueblo de Judá estaba feliz por los sacerdotes y levitas que servían en el templo, pues habían servido al Señor y habían intercedido por los pecados del pueblo, lo mismo que los cantores y los porteros, conforme a lo establecido por el rey David y su hijo Salomón. Desde tiempos inmemoriales y desde el reinado de David y los días de Asaf, había habido un director de los cantores que organizaba las alabanzas y las acciones de gracias al Señor. Y tanto en la época de Zorobabel como en la de Nehemías, el pueblo se preocupaba por alimentar a los cantores y a los porteros, según los días que estaban de servicio. Apartaban las porciones que les correspondían a los levitas y ellos apartaban lo que les correspondía a los sacerdotes. Aquel día se volvió a leer la ley de Moisés y cuando el pueblo la escuchó se dio cuenta de que los amonitas y los moabitas no podían ser parte del pueblo de Dios. Porque esos pueblos no habían recibido bien a los israelitas, sino que le pagaron a Balaán para que los maldijera. Sin embargo, nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Y cuando el pueblo oyó este trozo de la ley, sacaron de entre ellos a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, cuando el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había construido una hermosa habitación donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo de los cereales, del vino y del aceite que conforme al mandamiento pertenecían a los levitas, los cantores y los porteros, y eran la ofrenda para los sacerdotes que servían en el templo. Cuando eso pasó, yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia. Yo me presenté ante el rey de Artajerjes en el año 32 de su reinado, y fue entonces cuando le pedí permiso para venir a Jerusalén. Fue entonces también cuando me enteré del mal que por su aprecio
a Tobías había cometido Eliasib al mandar construir para él un lugar para que viviera precisamente en los atrios del templo de Dios. Esto me dolió tanto que saqué al patio todos los muebles de la casa de Tobías y ordené que limpiaran muy bien el lugar y que luego volvieran a poner allí los utensilios del templo de Dios y las ofrendas y el incienso. También me di cuenta de que no se habían entregado a los levitas sus raciones y que por eso ellos y los cantores que servían en el templo habían regresado a sus respectivas tierras. Entonces reprendí a los oficiales del templo y les pregunté, ¿por qué está abandonando al templo de Dios? Y reinstalé en sus puestos a los levitas y a los cantores. Entonces el pueblo llevó a los almacenes del templo los diezmos de cereales, de vino y de aceite. Como administradores de estos bienes elegí al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc. De los levitas elegí a Pedaías para que los ayudaran. Nombré a Hanán, que era hijo de Zacur y nieto de Matanías, pues tenía fama de ser hombres honrados para distribuir los bienes entre sus hermanos. Dios mío, toma esto en cuenta y no te olvides de mí. No te olvides del bien que he hecho en favor de tu templo y de su servicio. En esos días descubrí en Judá que en el día de reposo había algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces le llamé la atención porque en el día del reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Antes del día de reposo, cuando ya empezaban a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí, ¿por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. Dios mío, acuérdate de mí también por esto y por tu gran misericordia, perdóname. En aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otro pueblo, porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les
arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Les dije, ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar. Aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios, de que sigan casándose con mujeres extranjeras? Junto a mí estaba un hijo de Joyadá, que era nieto del sacerdote Eliasib y yerno de Sanballat, el eronita, pero lo aparté de mí. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transgreden el pacto que los sacerdotes y levitas han hecho contigo. Entonces saqué de allí a todos los extranjeros y formé grupos de verdaderos sacerdotes y levitas y les asigné su servicio, tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento como para recoger los primeros frutos de todo. Dios mío, no te olvides de bendecirme. Te damos gracias, Señor Jesús, una vez más por permitirnos leer tu santa y gloriosa palabra. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Padre del cielo. Dios santo y poderoso, Dios de orden, te agradecemos, Señor Jesús, porque a través de tu palabra aprendemos a vivir, Señor, cerca de ti. Te agradecemos, Padre del cielo, por todas las cosas y te pedimos, Señor, a esta hora que nos ayudes, Señor, a vivir tu palabra, a recordarla siempre, a llevarla a nuestra mente, en nuestro corazón y poderla enseñar a otros. Te damos gracias, Señor Jesús, y te rogamos tu bendición en esta semana que ya termina y que podamos estar firmes para la próxima, continuar leyendo, Señor, y aprendiendo más de ti. Bendícenos a cada uno, Señor. Te agradecemos por todas las cosas. En el nombre de Jesús te doy gracias y gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos.